se integró al Departamento de Patología de la Universidad de Texas en su rama médica en Galveston, Texas. De julio del 2002 a julio del 2008, donde él desarrolló y evaluó vacunas candidatas para el síndrome, el SARS, o sea, el síndrome de enfermedad respiratoria aguda severa. También trabajó en el Nilo y también con fiebre amarilla. Desde el 2008 a la fecha actual, él figura como director ejecutivo de los servicios veterinarios y de los laboratorios de bioseguridad nivel 3 en la Universidad de Texas, en El Paso, Texas, o sea, aquí cerquita, como decía Gerardo, en la frontera con Chihuahua, con Juárez. Él ha conducido ahí en este sitio, en la universidad, investigación sobre la ecología y la epidemiología de los virus del oeste del Nilo y el dengue, y ha evaluado vacunas para prevenir la fiebre del Valle del Rift, esto en Marruecos, África, entre ganado tanto en Tanzania como en Marruecos. El doctor Watts y sus colegas han publicado o copublicado más de 190 artículos científicos, incluyendo varios capítulos sobre enfermedades virales y un libro sobre el diagnóstico de VIH o de SIDA. El interés actual en investigación del doctor Watts es el impacto a nivel mundial y la amenaza también a nivel mundial de las enfermedades virales emergentes en la salud humana, en la salud animal y en el medio ambiente, así como su interés en el desarrollo de estrategias para el control y la prevención de estas enfermedades. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida, doctor Watts. You are very welcome at Ecosur. So you have the word. Thank you. Thank you very much. Ese sería el de que aquí tiene. Sí. You can put this. I don't want the microphone here. You can put it here. And then if you want to walk around, okay. Just take it. Yes. Okay. Put it in. It's okay. That's good. That's good. Okay. Yeah, it's working okay? Yes. 1, 2, 3. Yes, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 9, 10. ¿Sí? Muy bien. I'm sorry I don't speak more Spanish, but I want to start out by thanking everyone for the opportunity to visit your beautiful country here in southern Mexico. Se disculpa el doctor Watts por no hablar español como él quisiera y comenzará agradeciendo a las personas que lo invitaron a este maravilloso lugar llamado México. And especially I want to thank Dr. Héctor Ochoa, Rosario Garcia for their hospitality, and they are the ones that really made it possible for me to be here. And it's been a journey that I've been trying to make for many years, but
for some reason or other, it's not been possible. But anyway, it's happened, and I'm very, very happy to be here with you. Agradece al doctor Ochoa, la otra persona me la voy a saltar, con su permiso. Es un viaje que ha intentado, que lleva mucho tiempo queriendo hacer y finalmente se pudo hacer y está contento de estar aquí, muy contento de estar acá. And this has been a very, very productive week here. We had meetings with the students. I enjoyed very, very much. Ha sido una semana muy productiva, ha tenido reuniones con estudiantes y está disfrutándolo mucho. And yesterday we had the opportunity to visit the zoo mat. This was very exciting. I really appreciated the support we received in regard to our plans to do some collaboration on mosquito-borne diseases here with Dr. Ochoa and others, especially at the zoo, the staff, the director there. El día de ayer tuvo la oportunidad de estar en una reunión en el SUMAT, hablando de, bueno, de posibles proyectos que están en función de realizarse, y estuvo reunido con el equipo del doctor Ochoa y también con el equipo del SUMAT. And finally, very hearty thanks to all of you for your very warm and caring hospitality. I really appreciate the opportunity to meet the people here in the community and to find out just how loving and caring they were, and this is everything to me. Bueno, agradece de corazón la bienvenida que le dieron, la oportunidad de encontrarse con todos ustedes, y eso es lo que a él le motiva el seguir trabajando y estar acá. So today I'm going to share with you somewhat the way we are thinking and looking at mosquito-borne diseases to the north and the border of U.S. and Mexico. El día de hoy va a compartir una de las actividades que hacen en relación a el control de mosquitos, el control de enfermedades transmitidas por vectores que han estado realizando en la frontera norte de México. So I'm going to talk to you first about the public health impact of mosquito-borne diseases that we are concerned about in the northern border. I decided not to talk too much about the southern border because I expected or suspected you knew much more than I did. So anyway, and then the second part of my presentation is I'm going to tell you about what we are doing to help the community in El Paso and Ciudad Juarez to detect these viruses in the community and what we are doing to help them control the vectors. Sí, la plática se va a presentar sobre todo lo que están haciendo en la frontera norte del país con Estados Unidos. No quiso enfocarla a la frontera sur de México porque está reunido con expertos, lo que menciona, y la segunda parte de la presentación se va a dedicar sobre todo a presentar aquellas enfermedades que preocupan principalmente a esta frontera. So, here I am at the University of Texas in El Paso, Ciudad Juarez. Down here we have Matamoros, Brownsville. And over here we have the University of Texas Medical Branch near Houston. This is where I was before. I think Dr. Ochoa mentioned. And why did I leave the University of Texas, Galveston? Bueno, señaló dónde está ahorita, la ciudad del Paso, está pegada a la ciudad Juárez, como pueden ver. También tienen, bueno, anteriormente él estaba donde señaló en Brownsville. Un poquito más arriba de Brownsville. La pregunta es, bueno, ¿por qué se movió cerquita de Houston, de Brownsville, hasta donde está ahorita El Paso? So I came to El Paso in 2008. Llegó al Paso en el 2008.
hopes of doing research in Mexico. con la esperanza de hacer investigación en México. But at the time, it was impossible for me to live in Ciudad Juárez like I wanted to. Sí, y con el paso, bueno, le fue imposible hacer ese trabajo en México, como podremos ver. And finally, I have the opportunity, so I am now, I'm working a little bit with Ciudad Juárez and mosquito-borne diseases, but this is my first real opportunity to join Dr. Ochoa and other colleagues here in the region to conduct studies. And what we're going to do is evaluate some new technology, drones for the control of Aedes aegypti, the vector of Zika, dengue, and chikungunya. Finalmente la oportunidad se le dio y junto con el equipo del doctor Ochoa y los expertos acá en el sur se pudo llevar a cabo los trabajos que él siempre ha querido hacer, que planea, y actualmente se está trabajando en una nueva propuesta sobre el uso de drones para el control de los mosquitos vectores. Muy bien. Thank you. ¿Todo bien? Everything's good? ¿Todo está bien? ¿Sí? How do I is this to move the slide? Okay, la siguiente. Oh, okay. Okay. So I'm going to start my presentation now, and I'm going to give you a very simple definition. Va a dar una definición muy simple sobre la arbovirosis. Simple definition of arthropod viruses, and for short, we abbreviate the name to arbovirosis. Sí, el nombre completo es viruses transmitidos por artrópodos, y el nombre corto sería arbovirus. This is a very large group of animal viruses. I think there's about 500 now. Es un grupo muy grande de animales, de virus animales, alrededor de 500. They are maintained by biological transmission between these are blood-sucking arthropods. Sí, es transmitido a través biológicamente entre los artrópodos hematófagos And susceptible vertebrate host. y susceptibles huéspedes vertebrados. And the vectors are mainly mosquitoes, Los vectores son principalmente mosquitos but to a lesser extent by ticks and sandflies. y en menor grado las pulgas y las sandflies, las garrapatas. Sí, And the host, the vertebrate hosts are classified as amplifying hosts. los vertebrados están clasificados en amplificadores. And this is very important because the amplifying hosts, once they are infected, Y eso es muy importante porque los huéspedes amplificadores they can serve to spread the virus to other vectors. cuando son infectados tienen la capacidad de contagiar o de transmitir el virus a otros. And as a result, you have epidemics, epizootics. Y el resultado, como saben, es que tienen episodios epidémicos. And then we have the dead-end host, the hosts that get infected, but they don't develop enough virus in the blood to spread the virus. Y luego también tenemos aquellos huéspedes que son infectados pero no tienen la capacidad de transmitir, no transmiten el virus. Okay, next. Siguiente. Okay. These viruses are maintained transmitted in two basic cycles. Estos virus son mantenidos y transmitidos básicamente en dos ciclos. The more complex cycle, as an example, West Nile virus is maintained and transmitted in a cycle involving wild birds. El más complejo, por ejemplo, dando un ejemplo, es el virus del Nilo, que se mantiene en el primer ejemplo que vemos. And the vector is two-leg species mosquitoes. Y
Y el vector es el mosquito QLI. So here the host, the amplifying host is the bird. Aquí el huésped, el huésped amplificador es el pájaro. And the dead-end host are humans and equine. Y los otros huéspedes no transmisores son los humanos y los caballos. Then we have the other and more simpler cycle. Luego tenemos otro ciclo que es el separador. And this cycle involves only humans as the host. En este ciclo solamente están los humanos como huéspedes. And the mosquito as the vector is Aedes aegypti in this case. El mosquito que infecta en este caso es el Aedes aegypti. And to a lesser extent Aedes albopictus. Y en un modo se extiende a otros arbopictus. En menos grado. En menos grado arbopictus. Aedes albopictus. And Aedes aegypti is the vector of dengue, zika, and chikungunya virus. Los virus dengue, zika y chikungunya dentro de este ciclo, lo que podemos ver. So this is kind of the introduction for those of you who maybe are not familiar. Not like me, I sleep and eat with mosquitoes and viruses for 40, 50 years now. Esta es una breve introducción para aquellas personas que no están familiarizados con este tipo de dengues. Él, sin embargo, lleva más de 40 años comiendo, durmiendo y viviendo con los mosquitos. So in El Paso, in Ciudad Juárez, En El Paso, en la ciudad de Estados Unidos, we're mainly concerned about the health impact of West Nile. Están principalmente preocupados por el impacto en la salud de... And it's important, the threat. And when I say threat, this doesn't mean that we have dengue, chikungunya, zika, but we are very much worried that we are going to have these diseases in our community. Están preocupados por todo el impacto en la salud de estas amenazas. Cuando él habla de amenazas no significa que tengan las epidemias de dengue, chikungunya y zika, sino que están preocupados porque le pueda llegar esa epidemia. In other words, unlike your community here, you have all of these diseases, and maybe we've been lucky so far, but it's a question that I have been very much interested in for a long time. Why we have these viruses in some parts of the world and not in other parts of the world. Al contrario de como pasa aquí, en Chiapas ya tenemos nosotros estas epidemias y él tiene especial interés en investigar por qué en algunos lugares se desarrolla la epidemia y por qué en otros lugares no. But now with the changes, the rapid transportation, the frequent travelers, the urbanization, people beginning to live together, we are seeing these viruses become more widespread throughout the globe. So what used to be not a concern, Ebola, Zika, chikungunya, now is becoming a problem for us. De acuerdo, por los nuevos medios de transporte, por la rapidez de los movimientos, por el conjunto de cómo se están relacionando las gentes y cómo se conglomeran las personas, lo que anteriormente no era una preocupación, enfermedades como el ébola, chikungunya o el zika, ahora sí se convierte en una preocupación real. Siguiente. So let's look at West Nile, and I'll give you some remarks about the public health impact and global impact as well as the local impact. Vamos entonces a empezar con el virus del Nilo, vamos a hablar sobre su impacto local y su impacto mundial. Oeste, virus del oeste. So the virus was originally discovered in Africa, in Uganda, in 1937, and outbreaks have since caused thousands of human and equine cases in Europe, the Middle East, and more recently the virus spread to North America and is now spreading into Central and South America. La primera vez que se conoce el virus fue en África en 1937
y esta epidemia causó más de 1000 muertos, más de 1000 casos entre humanos y casos en equinos en Europa. Después se pasó al oeste, al Medio Oriente, y más recientemente se propagó entre Estados Unidos y en Centroamérica y Sudamérica. And in the U.S. today, West Nile is our major problem. It's the leading cause of arboviral diseases. Hoy en día en Estados Unidos el virus del Nilo del Oeste se ha convertido en la primera enfermedad, la primera causa de enfermedad de arbovirosis en Estados Unidos. And since 1999 to 2014, we've had 41,762 human cases and 1,765 deaths. Entre 1999 y 2014 se tiene un total de casos de 41.762 casos entre personas, entre humanos, y muertes 1.765. And 2015 we had 1,566 cases in California. En el 2015 se tiene un total de 1.566 casos en California. And they had 421 cases, including 304 neuroinvasive cases and 19 deaths. Entre estos casos, tienen un total de 421 casos, incluyendo 304 casos con invasión neural y 19 muertes. And Texas had the second largest number, 213 cases, including 152 neuroinvasive cases and 10 deaths. Texas ocupa el segundo lugar con 213 casos, incluyendo 152 casos con invasión neural y 10 muertes. And in El Paso, we have usually around 10 to 20 cases per year, with about 50% being neuroinvasive, a rate that is much higher than other counties in Texas. And we have some sporadic cases in Ciudad Juárez. En el Paso tienen un promedio de entre 10 y 20 casos por año, de los cuales el 50% aproximadamente tienen invasión neural, lo cual es una tasa más alta que en otros estados dentro de Texas, que en otros condados, perdón, en Texas, y tienen algunos casos esporádicos en Juárez. And like most states in the U.S., we really don't know how many cases we're having because we don't have a very good surveillance program. Como la mayoría de los estados, en realidad no tienen la certeza de cuántos casos hay porque el sistema de vigilancia no es tan adecuado. So one of the things that I have been doing at the university is trying to strengthen, to build a better surveillance program, and I'm going to talk to you about this later. Una de las cosas que le he estado haciendo en la universidad es precisamente mejorar y fortalecer este sistema de vigilancia y es de lo que va a platicar. Siguiente. Okay, since these mosquito-borne viruses seem to be traveling more and more and more, they're spreading all over the world, I want to give you an example of how West Nile virus came to visit us in the United States. Sí, bueno, parece que los mosquitos transmisores de virus viajan cada vez más y él va a ejemplificar esta amplitud de viajes con el virus del Nilo del Oeste y va a informar de cómo les llegó a Estados Unidos. So West Nile virus is normally found in Africa, and then it spread to Europe. El virus del Nilo del Oeste se encuentra normalmente en África y luego se expandió a Europa. And from Europe and possibly Africa, it spread to New York in 1999. Y desde Europa y probablemente desde África se movió a Estados Unidos en 1999.
So how did the virus get to New York? Entonces, ¿cómo llegó el virus a Nueva York? So if you talk to the law enforcement, the FBI, Si hablas con el FBI, in fact, the FBI talked to me. en realidad el FBI habló con él, le preguntó. I was working, I had published a paper Publicó un artículo on some research I did at Walter Reed on West Knob. de alguna investigación que hizo sobre I published a paper on research that I did on West Knob at the Walter Reed. Publicó un artículo sobre el virus del oeste del Nilo. And when the virus show up in New York, Cuando el virus apareció en Nueva York, the FBI called me. el FBI lo llamó a él. You're doing research on West Knob. Usted le preguntó si usted estaba haciendo investigación sobre el virus del oeste. Did you infect the mosquito and let the mosquito get out? Y le preguntaron si él infectó los mosquitos y los dejó. I say no. Y él dijo, no. And then the next thing I hear is they are blaming Al-Qaeda. Y lo siguiente que escuchó fue que estaban echándole la culpa a Al-Qaeda. So anyway, these are possibilities. Maybe the virus came with birds. Maybe the virus came with the infected passenger. Or maybe the virus came with infected mosquitoes or imported animals. Bueno, de todas maneras, estas son las posibilidades por las que pudo llegar el mosquito a Nueva York, y entre ellas está la migración de aves, está los pasajeros que fueron infectados del Medio Oriente, principalmente, y los mosquitos infectados y a través de animales que fueron importados. So the answer is it came with the infected passenger, probably from the Middle East. The virus, the answer is the virus came with infected passengers, probably from the Middle East. Sí, la que más presume que es la de los pasajeros infectados que venían del Medio Oriente. And how do we know this? ¿Y cómo sabemos esto? We sequence the virus, and we found out that the sequence of the virus is very much like the virus from the goose in Israel. Sí, secuenciaron el virus y encontraron que la secuencia del virus era muy parecida a aquella encontrada en el bus en Israel. Okay, next. Okay, so what happened once the virus was introduced into the U.S.? ¿Qué pasó cuando el virus se introdujo en Estados Unidos? It established a cycle with mosquitoes and the bird, and caused epidemics and epizootics in the horses, and also this virus kills some species of birds. Se comenzó el ciclo zootico entre los mosquitos y las aves, causando epidemias entre animales y causando la muerte de algunos huéspedes. Siguiente. So the virus then spread from New York throughout the U.S., causing disease in humans, birds, and equine. Entonces el virus se expandió desde Nueva York a otras partes de por todo Estados Unidos, causando muertes y animales infectados. Siguiente. And by the end of 2002, the virus had spread throughout the U.S. Hacia el final del 2002 el virus se expandió a todo Estados Unidos. And it caused more than 4,000 human cases and 270 deaths.
y causando más de 4.000 casos infectados y más de 270 muertes. Siguiente. And in Texas, by 2002, most all of the counties had infections in humans, birds, horses, and mosquitoes. En Texas, para el 2003, la mayoría se encuentran casos ya de más de 1.053 casos en pájaros, en aves, 632 en humanos y más de 2.408 en caballos y mosquitos, 1.318. This included in El Paso and Juarez too. Incluyendo El Paso y Juárez, bueno, los demás lugares. And now the virus has continued to spread. It's widely established in the U.S. and Canada. Ahora el mosquito se sigue expandiendo ampliamente entre Estados Unidos y Canadá. And is now present in Mexico as far south as Venezuela. Y está presente ahora en México y sigue hacia el sur hasta lejos, hasta Venezuela. So the question now is why are we not seeing many cases of West Nile virus in Mexico and more southern countries? La pregunta es ahora por qué no estamos viendo más casos del virus del oeste del Nilo en México y en otros países. We can talk more about this later. Podemos hablar un poquito más de esto más tarde. So we now have a approved vaccine to prevent disease in equine. Ahora tenemos ya una vacuna que ha sido probada para prevenir el virus del oeste del Nilo entre equinos. And we have a few candidates for vaccines for humans. Y están en pruebas, todavía testadas, vacunas para humanos. Including one that I prepared and tested in laboratory animals. Incluyendo una que él preparó, Héctor Watts preparó y que ya probó en laboratorio. And it's now being tested in human volunteers. Ya fue probada en animales y ahora se está probando en personas voluntarias. But the problem in our country is the NIH that provides the funds for us to develop vaccines. Now they're not interested in the West Nile vaccine. El problema ahora es que el NIH, que es quien provee el dinero, quien da el dinero para crear las vacunas, no está interesado ya en el virus del oeste del Nilo. But anyway, we will keep trying. Pero de todas maneras, él seguirá intentando. So the bottom line for West Nile is we need more and better surveillance to more accurately assess the human health impact of the virus and to develop more effective vector control measures. Bueno, de todas maneras, respecto al virus del oeste del Nilo, tendremos que seguir mejorando la vigilancia para hacerlo más adecuado al control y disminuir el impacto en la salud humana y desarrollar mejores técnicas o medidas de control del vector. And I'm going to talk about dengue, zika, and chikungunya, and I'm not going to place much emphasis on the vaccine because maybe I'm giving up on a vaccine. I've waited too many years. Va a continuar hablando de dengue, chikungunya y zika. No va a hacer mucho énfasis en la vacuna porque después de muchos años trabajando a lo mejor ya se da por vencido en conseguir una vacuna para estas tres enfermedades. But I'm going to be talking, emphasizing the vector control. Pero va a seguir hablando y va a enfatizar en el control del vector. Because vector control, I feel, is the only more promising hope that we have today. Él piensa que el control del vector es la mejor opción que tenemos hoy en día. But the problem with vector control is that I have lived my life and I have not yet seen a vector control method that is working very well. Sí, el problema es que al día de hoy, ya en la vida,
y él no ha visto hasta el momento que funcione correctamente las medidas de control del vector. So my goal in life now, as a researcher, is to develop a better method to control the vector of mosquito-borne diseases. Entonces, su meta como investigador hoy en día es desarrollar una medida de control del vector que funcione. And this is one of the main reasons I'm here Esa es una de las razones. this week to discuss our plans that we have to evaluate enriching the new technology for controlling vector-borne mosquito diseases. Es una de las razones por las que él está aquí para discutir las nuevas posibilidades, los nuevos trabajos que puedan surgir para enfatizar el control del vector. Okay, so next I'm going to share with you some remarks about dengue hemorrhagic fever, and to go back. Go ahead. Bueno, ahorita voy a compartir algunos puntos importantes sobre el dengue hemorrágico. And I showed you some numbers for West Nile cases in the U.S. Él nos mostró algunas diapositivas sobre el virus del oeste del Nilo en Estados Unidos. So in comparison to your country here in Mexico, you have much more public health problem with mosquito-borne diseases. En comparación con México, en comparación con Estados Unidos, México tiene mayores problemas en relación a la transmisión de mosquitos, la transmisión de enfermedades a través de mosquitos. So for example, dengue is the most important mosquito-borne disease that we know about. Dengue, por ejemplo, el dengue es la principal enfermedad, enfermedad relacionada con el vector mosquito, enfermedad transmitida por vector. And for example, since 1955, the number of cases have increased from about 900 to more than 2 million cases in 2010. Por ejemplo, podemos ver que en 1955 había menos de 1,000 casos y esto hoy en día ha crecido a más de 2 millones en el 2010. And the estimates, there's probably around 390 million people get infected every year. Y las estadísticas, bueno, la estimación es que más de 390 millones de personas se infectan cada año. This is throughout the world. Eso es para todo el mundo. With disease ranging from dengue fever to severe and fatal hemorrhagic fever. Y la enfermedad avanza, o se desarrolla desde el dengue clásico, el fiebre por dengue clásico, hasta las formas de dengue severo y el dengue hemorrágico. Next. So, what do we see in Mexico? Maybe they can correct me if the figures are wrong. Lo que va a presentar lo que vemos en México y quizás ustedes le pueden corregir si las diapositivas no son correctas. But we had 10,000 cases in 1990, and now in 2012, that's 32,000 cases. Teníamos 10,000 casos en 1999 y ahorita, bueno, en el 2012 alcanzamos hasta 32,000 casos. And in 2015, the most recent data I found, we had 26,500 cases. Para el 2015 encontramos, o sea, se reportaron 26,500 casos confirmados. And many of these cases occur along the U.S. and Mexico border communities. Quizás la mayoría de estos casos ocurrieron o se dieron en las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México. And in Texas, since 1980, we've had sporadic outbreaks, primarily in the Brownsville, Texas area.
En Texas, desde 1980 se han encontrado algunas brotes, principalmente en el área de Brownsville. In 2013, the most recent outbreak in Brownsville, we had 53 cases. En 2013 es el outbreak, se dio el caso, el caso más actual, fueron 53 casos, el reporte más actual que tienen. And this was the largest number of cases that we've had along the border. Y ese es el mayor número de casos que han encontrado en la frontera. And would suggest that now we have dengue being transmitted on the U.S. side of the border. Lo cual sugiere que ahora tienen dengue transmitido a través de la frontera. Then in 2014, Entonces en el 2014 we had an outbreak in Yuma County on the Arizona-Sonora-Mexico border. tuvieron un outbreak en el condado de Yuma, que está en la frontera con el estado de Sonora, en México. 93 cases, mainly in Hispanics and Latinos. Con 93 casos principalmente entre hispanos, población hispana y población latina en Estados Unidos. Okay, we recently confirmed for the first time the human infections in Juarez. Sí, por primera vez encontraron, recientemente pudieron confirmar casos transmitidos de infecciones de dengue entre humanos en la ciudad de Juárez. In a sample of the population, we found antibody at 16.9%. Y en una muestra de la población encontraron esto entre 16.9% de la población. But we must be careful because we don't know the exact location where they may have gotten the infection. They may have traveled to southern Mexico or other places in Central, South America, Caribbean. Pero deben de ser cuidadosos porque no tienen el lugar exacto de donde ocurrió la infección. Pudo haber sido de personas que viajaron aquí al sur de México o que pasaron la frontera a través por otras vías. And almost every year, hundreds to thousands of cases occur in the communities on the Mexico side of the U.S. border. Cada año, casi cada año, entre cientos de miles de casos ocurren en comunidades que están en el lado mexicano, pero se pasan a la frontera, pasan a través de la frontera hacia Estados Unidos. And with an unknown number of cases on the U.S. side of the border. Y desconocemos el número de casos que han ocurrido o que sucedieron en la frontera, en el lado de Estados Unidos de la frontera. And one of the reasons we don't understand very much about dengue on the U.S. side of the border is because we don't have surveillance programs. Sí, una de las razones por la que no entienden mucho sobre los casos de dengue en Estados Unidos es porque no tienen un sistema de vigilancia de dengue adecuado en la frontera de Estados Unidos, en la parte de Estados Unidos. So as I will tell you later, this is one of the things that I'm doing along the border in El Paso is to do surveillance because nobody is doing anything. Esa es una de las cosas que él está haciendo, él está trabajando con el tema de vigilancia en Estados Unidos porque nadie más lo está haciendo, nadie más lo ha hecho. So we ask the question, why do we do surveillance? Entonces se preguntan por qué hacen vigilancia. So you in the field of public health, one of the most important things is to understand what are the diseases, what are the viruses, the bacteria in your community, right? In other words, if you're going to do control, you have to know what's there. Sí, dentro de los campos de salud pública, una de las cosas que se hace aquí en México más es preguntar, bueno, ¿qué sucede con esta enfermedad para poder desarrollar después los sistemas de vigilancia? I always say to win the war, you have to know who your enemies are. Diré en otras palabras, para ganar la guerra tienes que saber quiénes son tus enemigos. So the first thing to control a disease is
you have to know if the disease is present in the community. La primera cosa que tienes que hacer para controlar la enfermedad es saber dónde está sucediendo la comunicación, dónde se está dando los casos. So now, since the 1940s, research has been conducted to develop vaccines for dengue Desde and 1940 hemorrhagic fever. Desde 1940 se ha estado haciendo investigación para desarrollar vacunas contra el dengue y el dengue hemorrágico. So more than 60, 70, 80 years, still we do not have approved vaccines. En los 60, 70 y 80 aún no tenemos vacunas que se hayan probado ser exitosas. So again, my message is that we need to develop novel and improved vector control measures. Entonces, bueno, mi mensaje más importante aquí es que tenemos que entonces que trabajar con novedosos y desarrollar medidas de control novedosas y que mejoren este control. Next. Siguiente. Okay, now turning to chikungunya, this is a virus that's caused by chikungunya virus. And the name, in case you're wondering. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de chikungunya y el virus del chikungunya. Y el nombre, en caso de que ustedes estén preguntando, The name comes from the disease syndrome that it causes. sí, el nombre viene de los síntomas que chikungunya causa. For example, you get very severe pain when you want to stoop over. It's called stooping disease. Sí, por ejemplo, bueno, como tienes al tener mucho dolor, hace que te encorves. And it's transmitted by Aedes aegypti primarily. Y se transmite a través de la Aedes aegypti y de los mosquitos Aedes aegypti y de los mosquitos albopictus. And the virus was originally discovered in Tanzania here. El virus fue originalmente encontrado, se descubrió en Tanzania, en África. And notice that it seems that all of these viruses are coming from our neighbors in Africa. Bueno, tomen en cuenta que todos estos virus vienen de nuestros vecinos africanos. And since 1952, since the time it was discovered, we have outbreaks that's caused millions of cases in Africa, Asia, and Europe. Y desde 1952, desde que el virus fue encontrado, diagnosticado, ha producido diferentes brotes con millones de casos, tanto en África, en Asia y en Europa. Next. Siguiente. And in 2013, as you know, the virus spread to the Americas to cause millions of cases. Como ustedes saben, en el 2013 el virus llegó, se expandió hasta las Américas, causando millones de casos. And in 2015, Mexico, 28 states reported 11,500 cases. Hasta noviembre de 2015, en México se reportaron 11.500 casos en los 28 estados de México. Including cases in the U.S.-Mexico border communities. Incluyendo aquellos casos diagnosticados en las fronteras, en las comunidades fronterizas o en los pueblos fronterizos entre Estados Unidos y México. And the virus has continued to spread in South America, northward in Mexico, toward the U.S.-Mexico border. Y el virus continúa extendiéndose hacia Sudamérica y también caminando hacia el norte, hacia la frontera, hacia Estados Unidos. And in the U.S., so far, only Florida has reported local transmission. Hasta el momento solamente en Florida se han reportado casos locales de transmisión endémica del chikungunya. And there's been cases in travelers that's coming from the Caribbean and other countries to the south. I think a total of 512 cases so far.
y se han diagnosticado casos, pero casos de personas que han viajado, que estuvieron en el Caribe o en alguna otra parte de Centroamérica. And so what about a vaccine like dengue, West Nile? We still don't have a vaccine for chikungunya. Bueno, ¿qué ocurre entonces con la vacuna de chikungunya? Bueno, hasta el momento no se tiene todavía una vacuna efectiva contra el chikungunya. And vector control is our only hope, but it's not a very effective approach. Nuestra única esperanza hasta el momento es el control del vector, pero tampoco ha sido muy efectiva hasta el momento. So again, like dengue in the border community, we're concerned the possible spread and emergence of the virus in the U.S.-Mexico. Pues igual que pasa con el dengue, la preocupación que tienen en Estados Unidos es la transmisión, la expansión de los casos de mosquitos, la transmisión en las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México. Siguiente. Okay, the last one. Zika is coming. Muy bien, la última, Zika viene en camino. This is, I hear every day in El Paso, Zika is coming. Eso es lo que le escucha diariamente en El Paso, Zika. Ahí les viene el Zika. And since January of this year, Desde enero de este año, there has been 1,200 publications in journal articles. ha habido más de 12,000 publicaciones en revistas. So it's the most popular disease that we know about. Es la enfermedad más popular de la que conocemos. So why has Zika gotten so much attention? ¿Por qué el Zika ha tenido tanta atención? They can think about this. Es una pregunta para ustedes, pueden pensar en eso. Next. So Zika fever, the disease is caused by Zika virus, and it's transmitted primarily by Aedes aegypti. Sí, bueno, entonces la fiebre del Zika, producida por el contagio de la enfermedad Zika, es transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti. So if there's anything good about Zika, dengue, chikungunya, we only have to be concerned about one mosquito species. Sí, si pensamos en dengue, chikungunya y Zika, tenemos que pensar únicamente en una especie de mosquito. Since the virus was discovered in 1947 in Africa again, outbreaks in the northwest Pacific Islands over here have caused thousands of cases and more recently millions of cases in the Americas. Bueno, desde que fue descubierto el virus en África, nuevamente, en Uganda, en África, en 1947, los brotes, hubo diferentes brotes en la isla del Pacífico del Noroeste, causando más de 1,000 casos, y recientemente se ha aumentado el número de casos a millones en las Américas. Siguiente. Okay, in May of 2015, the virus emerged in Brazil and has now spread to most countries in South and Central America and to the Caribbean and Mexico, where outbreaks have caused millions of cases. En mayo de 2015 se diagnostican los primeros casos en Brasil, y de ahí se